Mis queridas madres, al final he decidido que os voy a llamar madres, ya, o sea, directamente os pongo en el arquetipo de la madre. Es que siempre que decía mis queridas doncellas y mis queridas madres me chirriaba un poco, no sé, no me gustaba la intro. En el otro podcast era muy fácil, ¿no? Porque eran mis queridas mujeres salvajes, ¿no? Era súper fácil. Pero aquí, como es de doncella a madre, pues decía los dos. Y ayer cuando le dije me chirrió y luego del podcast decidí, no, ya está acabado. Son madres, directamente ya son madres. Para mi podcast somos todas madres. Que además te imagino que probablemente la mayoría de las que estáis escuchando estos podcasts estáis o embarazadas o sois madres o queréis ser madres. Con lo cual ya dentro de vosotras hay una madre, ¿no? Que de todas formas el arquetipo es o sea, accesible a cualquier mujer, incluso aunque no sea madre, ¿no? Se puede maternar un proyecto, se puede maternar a un hijo no biológico, se puede maternar un emprendimiento. Bueno, en fin, no me voy a enrollar, que ya sabéis que me enrollo porque vengo aquí con un episodio que hace mucho tiempo que quería hacer y es recomendar este libro, que es el libro sobre el embarazo y el parto que más me ha gustado. De hecho, este libro lo leí hace tiempo, lo leí en mi primer trimestre cuando estaba prácticamente agonizando. Me dio mucha alegría leerlo, me encantó. En ese momento como que no interioricé todo lo que se expresaba en el libro, pero ya me sirvió muchísimo. Y me doy cuenta de que no fue casualidad de que lo comprara, era un libro que yo necesitaba mucho. Y bueno, tengo muchísimas ganas de hacer este episodio desde hace mucho tiempo y yo creo que fue cuando empecé a leer libros así y informarme tanto de la maternidad que decidí hacer un podcast sobre maternidad, ¿no? Entonces, pues bueno, llevo mucho tiempo queriendo hacer el podcast, ¿no? Os cuento, bueno, las que no hayáis oído el podcast anterior vais a flipar, ¿no? Pero os cuento que al menos hoy me he duchado. Que las que no hayáis visto el podcast anterior o sea, las que no lo hayáis oído diréis, ¿qué dice esta mujer? ¿Por qué nos cuenta esto? Es que ayer tenía tantas ganas de grabar un podcast que literalmente no pude esperar a ducharme. Tenía que grabarlo antes de ducharme. Y eso sí, hoy os cuento que tengo que hacer deberes de portugués, upsi, y que debería hacerlos ya porque tengo la clase a las 2 y son las 11:30. Pero es que, tío, necesito grabar este podcast. Es que lo necesito, es que me ruge, tío, es que me sale de las entrañas. Quiero grabar este podcast. De hecho, este conflicto interior lo he vivido muchísimas veces, lo vivo desde niña. Por ejemplo, a mí de niña me encantaba leer y solo quería que leer y no quería hacer los deberes de la escuela y era como que tenía que dejar de leer para hacer los deberes de la escuela y me parecía como una crisis muy profunda, o sea, me parecía una crisis existencial, os lo prometo. Pues ahora en mi vida de adulta también me pasa lo mismo muy a menudo. Y ¿sabéis qué? Elijo siempre lo que a mí más me gusta y me da mucha más paz. Por cierto, un momento. Estoy apuntando una cosa que se me había olvidado en mis notas, que la acabo de ver aquí, que esto estaba blanco. Y es que ya sabéis que para los podcasts de recomendaciones literarias me hago notas. Para esto sí, no sé por qué, para los otros prácticamente no, pero justo para este me hago notas, ¿no? Que además ya tengo como decidido una estructura y la repito siempre, con lo cual me es fácil. Y entonces, bueno, comentaros sobre este libro antes de meternos ya en el asunto. Que este es un libro sobre embarazo y sobre todo sobre el parto como rito de paso. Y es el libro de todos los que he leído sobre este tema que más me ha gustado y además, si os digo la verdad, con mucha diferencia. Con lo cual, súper recomendado. Hay un problemita. Y ese problemita es que el libro está solo en inglés. De momento no está traducido al español. Ups. Y esto pasa mucho con este tipo de libros espirituales que van sobre feminidad. Pasa muchísimo que los libros sobre espiritualidad femenina en estos momentos ahora están un poco más como en inglés, ¿no? En algún momento ya se traducirán, ya serán más populares tal y cual, pero ahora mismo mayoritariamente están en inglés. Eso sí, el libro contiene un mito, una historia que da pie a todo el libro
y que se desarrolla, o sea, la explicación de la historia se desarrolla a lo largo de todo el libro. Y esta historia la tienen gratuitamente las autoras en su página web y yo creo que podéis ir perfectamente y traducirlo con el Google Translate. Con lo cual ya solo la lectura de la historia es súper enriquecedora, yo os la recomiendo totalmente. Ahora no sé cómo es la página web porque no lo he buscado, pero yo creo que si ponéis Labor Like a Goddess os tiene que salir la página web y la podéis encontrar. Y bueno, en fin, paso ya a ir explicando de qué va el libro, ¿no? Y todo sobre el libro. Como ya sabéis, las que escucháis los episodios de recomendaciones literarias, este episodio está dividido en 4 secciones. Primero voy a hablar de quiénes son las autoras, luego de qué va el libro, luego de por qué lo recomiendo y luego qué me llevo yo del libro y qué quiero implementar, ¿vale? Entonces, ¿quiénes son las autoras? Pues las autoras son 2 mujeres que se llaman Alexandria Moran y Lauren Mahana. Y son 2 autoras que son desconocidas, al menos para mí lo eran, y son dulas, ¿vale? Para los que no sepáis qué es una dula, voy a definir yo aquí una dula como una matrona más espiritual y más naturista, ¿no? Y que no tiene una formación médica convencional. Así la voy a definir yo, ¿no? Lo de dula es un concepto un poco polémico en muchos países y hay incluso una rivalidad entre dulas y matronas, pero bueno, ahora no voy a entrar en ese tema aquí. Y bueno, a mí me encantan las dulas y yo tengo mi propia dula para mi parto, para que lo sepáis. Entonces, bueno, también me encantan las matronas, también estoy súper contenta con mi matrona que tengo aquí en Alemania, no es que no me gusten las matronas, pero bueno, no tengo nada en contra de las dulas y me encanta el concepto de dula, ¿vale? Pero esto es algo en lo que no voy a entrar aquí. Quizá más adelante, cuando ya haya pasado mi parte, si queréis os hago un podcast sobre las dulas, pero ahora no procede, ¿no? Entonces, bueno, seguimos, porque no sé mucho de las autoras, excepto que son dulas y pues que aparentemente son muy espirituales, ¿no? Porque han escrito un libro súper espiritual. Y bueno, no, me gustaría hacer una cosa antes de acabar. Oye, que me parece esto súper bonito de escribir un libro entre 2 y ojalá algún día yo tenga la oportunidad de escribir un libro entre 2, porque tiene que ser súper bonito, no sé, simplemente es algo que nunca he vivido, escribir un libro con otra mujer o con otra persona, no hace falta que sea mujer, y tiene que ser, no sé, súper bonito, ¿sabes? Escribir a 4 manos, que se suele decir, al menos en francés es así. Y no sé, tipo los hermanos Grimm no suele pasar mucho en la literatura, si os digo la verdad. El oficio de escritor el escribir suele ser solitario, ¿no? Pero a veces pasa y yo creo que tiene que ser muy, muy bonito. Sí. Además, no estoy hablando como de un libro... es que me estoy enrollando. Bueno, da igual, pues me enrollo un momentito. No estoy hablando de un libro que tiene como historias cortas y cada autor escribe historias cortas. No. Estoy hablando de verdad de mezclarse en el proceso y escribir los 2 autores a 4 manos. O sea, eso me encantaría. Tiene que ser, a lo mejor, no sé, un jaleo, pero maravilloso. No lo sé. A mí me encantaría. Entonces paso ya de tema porque me estoy enrollando, que ya sabéis que me enrollo. Entonces, ¿de qué va el libro? Pues una de las cosas más importantes del libro que ya he avanzado es que hay un mito, una especie de historia inspirada en el descenso de Inanna, que es un mito sumerio que quizá ya conocéis, quizá no lo sé. Yo quería hacer un podcast sobre este mito y no lo he hecho, pero podéis buscar información sobre internet. O quizás se lo he hecho, es que no sé qué he hecho, es que mi cabeza es un colador, no sé qué he hecho. Bueno, luego ya lo veréis. Luego ya lo veréis en la lista de episodios. Sí, está en el de maternidad, por cierto. Entonces, bueno, es una historia inspirada en el mito sumerio del descenso de Inanna. Y es una historia súper, súper bonita, tanto la del descenso de Inanna como la que han creado las autoras, y que vale un montón la pena. Y en esta historia se explican las 7 pruebas, yo las llamaría pruebas espirituales, que vive una mujer durante su embarazo y durante su parto. Porque para las autoras, y para mí también, yo coincido con ellas, el parto es un rito de paso. Es decir, el embarazo es un proceso de transformación a todos los niveles, físico, emocional, intelectual, espiritual, etc. Y luego el parto es como el rito de paso para llegar al arquetipo de la madre, ¿no? Y poder ser esa madre que todos deseamos ser para nuestro hijo, ¿no?
Entonces, bueno, se habla de 7 gates, ellas los llaman gates, como 7 puertas. Yo lo llamaría prueba espiritual, porque yo tal cual lo estoy viviendo en mi embarazo, es como una prueba espiritual. Y estas pruebas están relacionadas con la purificación de los 7 chakras. Entonces, a lo largo de los capítulos se van explicando las pruebas, cómo se desarrollan durante más bien el parto, pero también un poquito el embarazo. Y bueno, cómo prepararse para estas pruebas, ¿no? De hecho, hay ejercicios de journaling y ejercicios en general después de cada capítulo, ¿no? Para que puedas enfocarte en el chakra que más te conviene o que más necesitas. Entonces, bueno, hay mucha teoría y hay mucho trabajo espiritual. Es un libro más o menos largo, a ver cuántas páginas son, 250, y hay mucha información y es muy interesante. A mí me encantó el libro, ya os lo digo, ¿no? De hecho, no puedo hacerlo, es que yo voy como loca por la vida, En este embarazo es como que he estado embarazada, enferma y con muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces es una mala combinación. Entonces voy como loca por la vida y no voy a poder hacer esto 100% seguro, todos los ejercicios de journaling de todos los capítulos, no me lo puedo ni plantear. Pero ya sé qué chakras tengo más... Ya sé cuáles son mis pruebas espirituales, vamos a decirlo. Ya sé qué chakras para mí necesitan purificación y por tanto pues tengo que proponerme hacer los ejercicios de journaling y los ejercicios prácticos de esos chakras, pero totalmente. Sí. De hecho, que sepáis también que hay meditaciones que van con el libro. Es que es un libro súper bueno. O sea, tienes la historia en internet, tienes las meditaciones en internet. Una pasada, de verdad. Yo estoy súper encantada con este libro y me encantó. De hecho, no me lo llevo en las cajas que me llevo en el contenedor a Brasil. Me lo llevo en la maleta a Brasil. O sea, así de importante es para mí. Si yo solo le dijese a una mujer que comprase un libro... sería este, aunque si os digo la verdad no hay nada sobre el cuidado de bebés o nada así como... Es todo espiritual, o sea, es todo espiritual, es todo sobre el proceso espiritual y para mí ha sido el libro más importante, ¿no? Entonces, ¿por qué recomiendo este libro? Nos vamos a la siguiente sección, ¿no? Pues porque me ha encantado a niveles muy heavies. Así para resumir, me encanta el mito, me encantan las explicaciones, los ejercicios no los he hecho, pero seguro que si los hago me encantarán. Me parece un libro súper completo, es muy espiritual, que a mí es una perspectiva del embarazo que no conocía y que me ha encantado. Y es que es estupendo para comprender el proceso de transformación del embarazo desde una perspectiva espiritual, desde la perspectiva de los chakras y luego también para hablar del parto como rito de paso, ¿no? Entonces, bueno, pues una pasada de libro, o sea, es que no os lo puedo recomendar suficiente. Igual a mí me ha encantado tanto porque era exactamente lo que necesitaba para mi embarazo, pero bueno, a mí me ha servido muchísimo, ¿no? Y esto nos lleva a la siguiente pregunta y es que, ¿qué me llevo yo del libro y qué quiero implementar? Y yo creo que ha sido exactamente por eso que me ha gustado tanto el libro, porque realmente yo desconocía que el embarazo era un proceso de transformación espiritual, un proceso de metamorfosis, morfosis o algo así, como he visto que le llama una autora en un libro que me han pasado, que yo no he leído, pero que me han pasado. Y bueno, pues es que me ha encantado, ¿no? Descubrir todo esto y aprender sobre todo esto. Y luego, si os digo la verdad, me da un poquito de vergüenza decir esto. Bueno, no, en verdad, no tendría que darme vergüenza. ¿Por qué tendría que darme vergüenza? Pero bueno, os lo voy a decir con la boca un poquito pequeña. Me he dado cuenta de que yo tenía 2 chakras muy conflictivos que yo tenía que purificar y en los que tenía que trabajar. Os voy a decir cuáles son mis chakras y os voy a decir cómo se llaman las pruebas espirituales de estos chakras, a ver si lo encuentro. Pero bueno, básicamente mis chakras que tenía que purificar era el del plexo solar y de la garganta, que además están relacionados, son como chakras aparejados, que se dicen, chakras espejo, no sé cómo decirlo. El plexo solar se llama la prueba espiritual de las expectativas y el de la garganta se llama la prueba espiritual de la... es que no me sale decirlo en español, perdón. Sacred Partnership, como de las relaciones sagradas. Y esto de las relaciones sagradas, en el libro se habla mucho de tu pareja, lo cual para mí totalmente ha sido cierto. Pero
también para mí ha sido a niveles muy, muy fuertes dejarme apoyar por otras mujeres y dejarme apoyar por profesionales. Y también mucho de autoexpresión, ¿no? Porque al final es un chakra de la garganta. Entonces, pues ha sido como súper interesante, o sea, la verdad. Por ejemplo, en la prueba espiritual de las expectativas hay que dejar atrás el control, la frustración, el miedo. Entonces, pues bueno, ¿no? Ha sido, o sea, de verdad os lo digo, que mira, ahora voy a acabar este podcast, me voy a poner unos post-its y yo tengo que hacer las integration practices, que lo llaman así, a los ejercicios de journaling, de estos chakras, porque es que me ha ido como el culo con estos chakras, son los míos que necesitan purificarse. Y nada, pues ya está, ya os he explicado esto que quería explicar del libro, no os cuento más porque os dejo ir a leer el libro, que es súper interesante. No paro de decirlo, ya sabéis que os lo estoy recomendando un montón. Con lo cual, pues allá voy, ¿no? De hecho, me estoy planteando si poner este episodio gratuito, tanto me ha gustado el libro. Pues igual lo hago, ¿eh? Porque es que para mí ha sido el libro más importante, tío. Es que me ha encantado. Pues mira, lo voy a poner gratuito y ya está. Espero que os haya gustado este episodio, espero que os haya servido y nada, nos vemos pronto, mis queridas madres. Mañana intentaré grabar otro podcast que me salen ahí rugiendo, me salen de las entrañas, me salen como agua que fluye muy rápidamente y se desborda. Y lo necesito, ¿no? Entonces creo que mañana también haré un podcast, ya veremos si tengo tiempo o no. En verdad no tengo tiempo ningún día, pero lo saco de algún sitio, ¿no? Y nada, encantada de haber estado en este podcast con vosotras y os quiero, os deseo lo mejor y bye bye y hasta la próxima. Chao, chao, chusi, chusi. Besitos.